Hoy nos adentramos en uno de los cómics más perturbadores, complejos y artísticos del universo del hombre murciélago. Arkham Asylum, A Serious House on Serious Hair, publicado en 1989, es un cómic que no solo redefinió la manera de narrar a Batman, sino que también consolidó la carrera de su guionista, Grant Morrison, y del artista visual, Dave McKean. Este viaje nos llevará a las profundidades de la locura, del arte experimental y de la psicología oscura de los personajes. El día de hoy, Comenta Comics se complace en presentar a Batman Arkham Asylum. Muy bienvenidos a un nuevo capítulo de esta segunda temporada de Comenta Comics. El día de hoy estaremos repasando uno de los cómics más importantes de la historia del hombre murciélago. Pero para eso primero debemos conocer a su autor, Grant Morrison. Nació en 1960 en Glasgow, Escocia. Hijo de un activista político, desde muy joven estuvo rodeado de discusiones sobre guerra, la sociedad y la opresión, algo que siempre marcaría sus cómics. Antes de llegar a DC, Morrison escribió cómics de forma underground y experimental, donde ya se notaba su obsesión por lo oculto, lo místico y lo psicológico. Su primera gran oportunidad en Estados Unidos fue con Animal Man de 1988, una serie donde exploró la metaficción, la ruptura de la cuarta pared y el dolor existencial. Cuando DC buscaba nuevas visiones para Batman, Morrison presentó la idea de Arkham Asylum. Originalmente su guión era mucho más experimental y complejo, casi ilegible en algunos pasajes. DC Comics aceptó este experimento que se estaba desarrollando con Batman, pero recomendó también a un artista capaz de elevar esta rareza al nivel de una obra de arte. Y esa persona es nada más y nada menos que Dave McKean. Él nació en 1963 en Inglaterra. Es un artista multidisciplinario, pintor, fotógrafo, diseñador gráfico y músico. Antes de Arkham Asylum, McKean ya había comenzado a colaborar con Neil Gaiman en la serie Sandman, tal como lo vimos en el último capítulo de la temporada anterior, creando las icónicas portadas que mezclaban collage, fotografía y pintura. Su estilo es oscuro, abstracto, cargado de símbolos y muy cercano al surrealismo y también al expresionismo. En Arkham Asylum, McKean no solo ilustró, construyó una experiencia sensorial. Cada página es una mezcla de óleo, collage, fotografía y técnicas mixtas que convierten la historia en algo más parecido a un viaje onírico que a un cómic convencional. Publicada en 1989 como un cómic de lujo en formato de novela gráfica, Arkham Asylum nos presenta una historia simple en apariencia. El Joker y los demás reclusos del manicomio se apoderan de Arkham y exigen que Batman entre al lugar completamente solo. A lo largo de la obra, Batman recorre los pasillos del asilo enfrentando a sus enemigos clásicos: Dos Caras, el Sombrerero Loco,
el espantapájaros, Kyler Croc y por supuesto el Joker. Pero más que una pelea física, el cómic se convierte en un viaje psicológico. Batman confronta sus miedos, sus traumas y la delgada línea que lo separa de los locos que él termina encerrando. En paralelo, Morrison nos muestra el pasado del Dr. Amadeus Arkham, fundador del asilo. La historia revela cómo la locura también lo consumió con visiones, dolor y obsesiones que terminan impregnando las paredes del hospital psiquiátrico. El título proviene de un poema de Philip Larkin llamado Church Going, que define a la casa como un espacio serio de locura y espiritualidad. Ante esto, Morrison construye el cómic como un laberinto. No hay claridad, solo símbolos, diálogos fragmentados y visiones oníricas. El Joker, por ejemplo, está inspirado en la teoría de la personalidad supersana, un ser que no se adapta a la realidad porque la realidad misma está enferma. ¿Pero qué es este concepto del supersanity o la personalidad supersana? Básicamente es uno de los aportes más influyentes de Morrison en este cómic, y es su relectura completa de lo que es el Joker. Morrison propone que el Joker no está loco en el sentido clásico, sino que sufre de algo que él llama supersanity. Esto significa básicamente que su mente se reinventa constantemente, adaptándose a cada situación con una lógica distinta. A diferencia de la locura, que es una fijación, la supersanity es fluida, cambiante. En otras palabras, el Joker no tiene una sola personalidad. Se reinventa cada día, lo que explica por qué lo vemos como bufón cómico en una historia y como asesino cruel en otra. Morrison lo describe como alguien con una percepción hipersensible de la realidad. No la niega, sino que entiende que todo es caótico y absurdo, y por eso responde con caos y humor negro. Este concepto se volvió tan fuerte que influenció posteriores cómics y sobre todo las películas. Por ejemplo, Heath Ledger en The Dark Knight encarna perfectamente esta visión. Un Joker que cambia de discurso, de motivaciones y de origen cada vez que abre la boca. Esta obra mezcla psicoanálisis, tarot, religión y arte contemporáneo. Todo está cargado de metáforas. Por ejemplo, Dos Caras no puede decidir entre sus monedas porque ahora tiene un mazo de tarot. Espantapájaros es más una sombra que un villano, y Kyler Croc representa lo primitivo, lo bestial. Batman mismo es mostrado como alguien atrapado en su culpa y su represión, apenas distinto de quienes encierra. Todo este contexto psicológico del cómic se ve reflejado en que no es una historia de acción, más bien es una exploración psicológica. Morrison la construye con una inmersión en la mente de Batman y en la naturaleza de la locura. Por ejemplo, el hospital funciona como una metáfora. Arkham es un espejo de la mente humana. Cada pasillo, cada celda representa un fragmento de lo reprimido, lo que la sociedad no quiere mirar. Batman acá se presenta como un paciente, aunque es invitado a entrar como guardián. Todo su recorrido lo convierte en un paciente más del asilo. Morrison quería mostrar a Batman como alguien tan vulnerable como sus enemigos, con traumas y compulsiones que lo hacen habitar la misma frontera de la locura. También podemos ver que está muy presente el trauma fundacional. La muerte de sus padres es el punto que se repite simbólicamente en la narración. Morrison lo convierte en un eco que resuena en el edificio mismo, como si Arkham fuera una proyección de ese trauma.
Y podemos ver que están los villanos como arquetipos. Cada enemigo es un reflejo de lo psicológico. Dos Caras, por ejemplo, vendría siendo la obsesión por el orden y la indecisión. El espantapájaros, el miedo puro. Killer Croc, lo animal y lo primitivo. El Joker, el caos absoluto, sin lógica ni moral. Todos ellos funcionan como piezas de un rompecabezas que, al final, nos habla más de Batman que de los mismos villanos. El autor se inspiró en el psicoanálisis junginiano, el concepto de la sombra, lo reprimido que había en el inconsciente y que debe ser confrontado. Arkham se convierte en ese viaje. Batman entra en la sombra colectiva del asilo y en su propia sombra personal. Arkham Asylum fue un éxito rotundo. Vendió más de 200.000 copias en su primera edición, convirtiéndose en una de las novelas gráficas más vendidas de DC Comics. Fue criticada por su densidad. Muchos lectores la consideraron confusa, pero también fue alabada como una obra de arte única en el medio. Su influencia se siente en el tono gótico de Batman de los 90 y más adelante inspiró la saga de videojuegos Batman Arkham, que retomó elementos visuales y psicológicos de la novela. Para Morrison significó la consolidación como una de las voces más originales del cómic moderno. Para McKean fue el escaparate que lo estableció como un artista de culto. Algunos datos importantes de esta obra es que el guión original de Morrison era mucho más complejo y filosófico. DC, tal como lo mencioné, pidió recortes para hacerlo mucho más publicable y vendible. Morrison basó la estructura del cómic en el tarot y también en los rituales mágicos. Dave McKean utilizó collage, pintura al óleo, fotografía y hasta rayados en vidrios para ilustrar esta obra. El cómic fue publicado el mismo año que Batman The Killing Joke y The Dark Knight Returns, consolidando completamente esta etapa oscura de Batman. Fue uno de los primeros cómics de lujo en formato de novela gráfica que DC promocionó como una obra de arte. El estilo de la letra del Joker fue diseñado para que parecieran susurros y gritos al mismo tiempo. Este cómic sigue siendo analizado bajo distintos aspectos psicológicos, pero algo que llama mucho la atención es la estructura del tarot impuesto en Arkham Asylum. Morrison no escribió esta obra como una historia lineal, la construyó como un ritual mágico siguiendo la estructura del tarot. El tarot no es solo un mazo de cartas para adivinación, es un sistema simbólico que representa etapas del viaje espiritual y psicológico. El guión de Morrison estaba dividido siguiendo los arcanos mayores, desde el loco hasta el mundo, pasando por la muerte, el colgado, la torre y el diablo. Cada encuentro de Batman dentro del asilo refleja una carta. El Joker es el loco, símbolo del caos del comienzo sin razón. Dos Caras está ligado a la justicia y a la rueda de la fortuna, básicamente por su obsesión con el azar. El espantapájaros conecta con el colgado, figura de sacrificio y suspensión. Killer Croc evoca la fuerza y lo primitivo, y el propio Batman encarna al ermitaño, alguien que desciende al mundo interior en busca de respuestas. La narración paralela de Amadeus Arkham funciona como una segunda tirada de cartas, un reflejo que complementa el viaje. Este uso del tarot conecta con las prácticas mágicas y ocultistas que Morrison adoptó en su vida personal. El guión fue escrito casi como un hechizo, una experiencia ritual para quien lo lee.
En resumen, Arkham Asylum no es simplemente un cómic de Batman enfrentando villanos en un manicomio. Es un descenso al inconsciente colectivo, un relato cargado de simbolismo psicológico y sobre todo místico. Grant Morrison redefine al Joker con la Super Sanity, dándole una dimensión que lo vuelve aún más inquietante y fascinante. Y gracias al tarot, el cómic no se lee como una historia común, sino como un viaje iniciático, una procesión de arquetipos y símbolos que llevan al lector a confrontar la locura misma en cada página. Con esta mirada, Arkham Asylum se convierte no solo en un clásico de Batman, sino como uno de los cómics más estudiados en clave filosófica y psicológica. Cuando cerramos las páginas de Arkham Asylum, no estamos saliendo simplemente de una historia de Batman. Estamos saliendo de un espejo oscuro en el que Morrison y McKean nos invitan a mirarnos de frente. Este cómic no nos habla solo de villanos o héroes, sino de la naturaleza de la mente humana. Arkham es un espacio simbólico, un lugar donde se concentran todos los miedos, culpas y sombras que habitamos como individuos y como sociedad. Es un recordatorio de que la locura no siempre está afuera, encerrada en celdas. Muchas veces la llevamos dentro, con una voz oculta que no queremos escuchar. Grant Morrison nos plantea a Batman como alguien atrapado en esa misma frontera. Un hombre que lucha contra el crimen, pero que está marcado por el trauma, por la repetición obsesiva de una herida infantil que nunca cicatriza. En esa mirada, Batman no está lejos de quienes se encierran. Su disciplina, su rigidez, su represión son apenas otra forma de locura. El Joker, con su concepto de la Super Sanity, se convierte en el opuesto y complemento perfecto. Si Batman fuera el control, el Joker se rinde al caos absoluto. Mientras uno se define por su trauma, el otro se reinventa en cada instante, aceptando que la realidad es absurda y fragmentada. Son polos opuestos de un mismo campo magnético, dos reflejos del mismo espejo quebrado. Y ahí está la genialidad de Arkham Asylum. No solo es un cómic que se lee como una historieta de detectives ni como un relato lineal de acción. Es un ritual, un viaje simbólico construido con cartas del tarot, en el que cada encuentro es una prueba psicológica. Morrison nos hace descender junto a Batman a los pasillos húmedos de Arkham, pero también a los laberintos de la mente. Dave McKean, con su arte surrealista y fragmentado, potencia esa experiencia, no ilustra simplemente la historia, sino que lo convierte en un sueño febril, en un cuadro que respira, en un espacio donde las imágenes pesan más que 1000 palabras. Al terminar, comprendemos que Arkham no es solo un lugar de reclusión para villanos, es una metáfora de nuestra propia psiquis. Todos tenemos un asilo interior, habitaciones cerradas con recuerdos dolorosos, pasillos oscuros donde dejamos encerrados a nuestros monstruos personales. Batman entra en Arkham para enfrentarse a los suyos, y nosotros, al leer, entramos también en los nuestros. Quizás por eso, después de más de 3 décadas, Arkham Asylum sigue siendo una obra incómoda, perturbadora y fascinante, porque no nos ofrece certezas, ni finales tranquilos, ni héroes puros. Nos dice algo más honesto, que la locura es parte de nosotros, que el trauma nos define, y que la delgada línea entre el héroe y el monstruo se dibuja en la oscuridad de cada página. En definitiva,
Arkham Asylum no es solo un cómic de Batman, es una meditación sobre el miedo, la mente y el caos. Es un recordatorio de que enfrentarse a la locura, la nuestra y la ajena, siempre será un viaje solitario, doloroso y sobre todo necesario. Y como lectores, al igual que Batman, salimos de Arkham distintos a como entramos. Quizás un poco más cuerdos, o quizás con la sospecha inquietante de que la verdadera locura está afuera, en el mundo que llamamos normalidad. Pero yo no quiero estar entre locos, señaló Alicia. Oh, no puedes evitarlo, dijo el gato. Aquí todos estamos locos. Yo estoy loco. Tú estás loca. ¿Pero cómo sabes que estoy loca?, preguntó Alicia. Debes estarlo, dijo el gato. De otra forma, no habrías venido.